Buenas tardes, doctores. Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿Qué tal, doctor. doctor? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todos tranquilos?
Empezamos. Fisiología 2. Circulación. Maitsu, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? Escriban ahí en el chat todos. Buenas tardes. Maitsu, ya no vamos a hacer presencial, va a ser virtual ABP, Maitsu. Listo. Bien. Escriban ahí en el chat. Ya, vamos a empezar con lo que es la parte del tema 6, que es la fisiología de la circulación y la presión arterial. ¿Ya? O sea, sería cardiovascular 3. ¿Ya? Empezamos entonces. Si no entienden, me preguntan. Ya saben, ¿eh? No se entiende, me preguntan, por favor. ¿Ya? Bien, miren. En esta parte hay que tener en cuenta lo siguiente, miren. La circulación se divide en dos partes. La circulación mayor, que es la sistémica, y la circulación menor, que va a ser la pulmonar. La pulmonar ya la hemos visto en las clases anteriores. Ahorita lo que vamos a ver es la sistémica. Sí estoy grabando, ¿no? ¿Se está grabando? ¿Sí? ¿Sí, no? Ya. Perfecto. Ya, entonces, en lo que es la parte sistémica, que vendría a ser la circulación que sale prácticamente desde la aorta para la parte abdominal, miembros inferiores, y para lo que va de los miembros superiores a la cabeza, hay que tener en cuenta que esta circulación sistémica es aproximadamente el 84% del flujo sanguíneo. Tiene. Ya, o sea, es bastante, comparado con el 9% del pulmonar. Aparte de eso, hay que tener en cuenta que solamente en el corazón hay un aproximado de un 7% de sangre. Entonces, ese poquito de sangre que tiene el corazón, tiene que movilizarlo para toda la circulación. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, ese flujo de sangre que va a tener el corazón, el ventrículo izquierdo, va a ser un flujo continuo que va a ir avanzando en forma, se podría decir, como una cadena, va avanzando por todo lo que es la parte arterial. Ahora, aparte de eso, de toda la circulación de la sangre, una parte importante de ellas es lo que son las arterias. Y las arterias contienen aproximadamente el 20% de sangre. ¿Ya? El 20% de la sangre de la circulación sistémica. Miren, si ustedes se dan cuenta, las venas tienen el mayor porcentaje de sangre, las venas. Las arterias tienen poca cantidad de sangre. ¿Ya? Entonces, lo que ahorita vamos a empezar es viendo las funciones de lo que son la parte arterial. Las funciones de la parte arterial. Por lo tanto, primero, las arterias tienen que ser aquellos vasos sanguíneos que van a transportar sangre con alta presión desde el ventrículo izquierdo hasta los tejidos. ¿Ya? ¿Con qué fin? Con el fin de que los tejidos puedan tener sus nutrientes y su oxígeno. Esa es la idea principal de la circulación. ¿Ya? Entonces, las arterias, que son los vasos más grandes, van a ser vasos de alta velocidad. Por eso es que la presión en estos vasos arteriales es mayor, para que pueda aumentar la velocidad del flujo sanguíneo. Luego vienen las arteriolas, que es la continuación de las arterias. Las arteriolas prácticamente son las que comunican entre arterias grandes y capilares. Estas arteriolas tienden a regularse su diámetro por acción del sistema nervioso simpático y parasimpático para hacer vasoconstricción y vasodilatación. Por lo tanto, acá se puede alterar el flujo sanguíneo. Y luego vienen lo que son los capilares, que ya son los que están prácticamente de extremo a extremo con el tejido intersticial, con las células. Estos capilares tienen se puede decir, la acción de que su endotelio es poroso. Por lo tanto, permite el paso de sustancias del vaso sanguíneo hacia el tejido, hasta el espacio intersticial para que se nutran las células. ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, estoy yendo desde los vasos grandes hasta los capilares. ¿Está claro? Ahí están las funciones de cada uno de ellos. ¿Se entendió acá? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Sí? Continúo. Luego viene lo que es la parte venosa.
Dentro de lo que es la parte venosa, como les decía, es aproximadamente el 64% de toda la sangre que existe en la circulación. Miren, las venas tienen más sangre que las arterias, por si acaso. Por lo tanto, las venas me van a servir como un reservorio de sangre en caso que se necesite durante una hemorragia, las venas. ¿Ya? Porque tienen más de la mitad, 64% de sangre. Entonces, yendo desde la parte capilar hasta los vasos grandes, porque son venas, ahora voy a avanzar al revés, las vénulas recogen la sangre de los capilares venosos hasta las venas de mayor calibre y van ascendiendo, ¿ya? Van ascendiendo hasta llegar a la aurícula derecha. Y luego vienen las venas, ya que son los conductos grandes que llegan al corazón y van a tener la acción de prácticamente de iniciar lo que se llama, vamos a describir de acá lo que es la precarga, cuando llegan a la aurícula derecha, ¿ya? Tanto arteriolas como capilares y venas tienen la acción de hacer vasoconstricción, ¿ya? Tienen la acción de hacer vasoconstricción en el cuerpo. ¿Hasta acá se entendió? ¿Alguna pregunta? Hablen. ¿Todo claro? Sigo. Sigo. Para poder hablar de la presión arterial, del gasto cardíaco, primero tenemos que saber qué cosa es el flujo sanguíneo. Y el flujo sanguíneo viene a ser aquella cantidad de sangre que va a pasar por un vaso sanguíneo desde un extremo de mayor presión hasta un extremo de menor presión. Por lo tanto, para que haya flujo sanguíneo, tiene que haber obligatoriamente un gradiente de presión, ¿ya? Tiene que haber un gradiente. Si no, no hay flujo sanguíneo, por si el caso. ¿Ya? Por eso, ¿cuánto es la presión arterial normal? ¿Cuánto es la presión arterial normal? 180 sobre 120 sobre 80 120/80, ¿no es cierto? milímetros de mercurio. Si ustedes se dan cuenta, 120 es la máxima y 80 es la mínima. Ahí hay un diferencial de presión. Ese diferencial, ese gradiente de presión que hay, que es aproximadamente de 40, me sirve ¿para qué? Para poder hacer un impulso del flujo sanguíneo durante la sístole y la diástole ventricular. ¿Ya? Siempre va a haber un gradiente de presión. Una presión mayor, una presión menor. Pero siempre a este flujo sanguíneo se le va a interponer, va a evitar que pase. ¿Quién lo va a evitar que pase? La resistencia vascular. Y esta resistencia vascular está dada principalmente ¿por qué? Por la sangre que se pega a los vasos sanguíneos, al endotelio. Entonces, al pegarse el endotelio, evita el flujo. Y en segundo lugar, por la vasoconstricción que haya en los vasos sanguíneos, porque disminuyen el calibre del vaso. ¿Ya? Entonces, para que haya un flujo sanguíneo, yo tengo que tener, primero, un gradiente de presión y, en segundo lugar, una resistencia vascular que se opone a este flujo. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Hablen, pregunten, si no se entiende. ¿Está claro? ¿Sigo? Sigo. Entonces, aquí, en lo que es el flujo sanguíneo, si yo tengo que el gradiente de presión es uno de los parámetros o componentes y la resistencia vascular es otro componente, voy a tener lo que es la ley de Ohm. La ley de Ohm dice exactamente que el flujo sanguíneo o el flujo en cualquier vaso va a ser directamente proporcional al gradiente de presión, ¿sí? E inversamente proporcional a la resistencia periférica, resistencia vascular. ¿Ya? Por lo tanto, si el flujo tengo que la resistencia aumenta, disminuye el flujo sanguíneo. Y si la resistencia disminuye, aumenta el flujo sanguíneo. ¿Se entendió? Hablen, prosigo, pregunten. ¿Todo claro? Sigo. Listo. Muy bien. ¿Ya? Entonces, ahí está la fórmula y ahí están los dos componentes del flujo sanguíneo y la ley de Ohm. Luego vienen los que son los tipos de flujo sanguíneo. Los tipos de flujo sanguíneo son dos. Primero voy a escribir el laminar, pero ¿qué cosa es el flujo sanguíneo? Flujo sanguíneo es la cantidad de sangre que atraviesa un vaso sanguíneo en un tiempo determinado. Esto es aproximadamente igual a 500 mililitros, que es el gasto cardíaco, en un minuto. Es lo que normalmente se utiliza para pasar en la sístole y la diástole para hacerlo en un minuto. ¿Ya? Entonces,
Cuando la sangre pasa del ventrículo izquierdo hacia la aorta, ¿sí? Va a empezar a tener flujo. Y ese flujo es de dos tipos. Primero voy a escribir el laminar. El flujo laminar es aquel flujo aerodinámico, se denomina, porque tiene una forma de avanzar. Miren, si ustedes se dan cuenta, acá en la parte media del flujo, la flecha es más larga, mientras que en los extremos que se pegan al vaso, la parte de la flecha es más corta, ¿sí? Por lo tanto, ustedes se dan cuenta, el flujo tiende a avanzar más por el medio que por los costados. ¿Por qué se produce esto? ¿Qué les acabo de decir anteriormente? ¿Cómo se llama lo que les acabo de describir? La La resistencia. La resistencia hace que las paredes del vaso se pegue la parte más extrema del flujo. Por eso, ¿por qué se llama laminar? Porque se está dividiendo en láminas. Entre las flechas son láminas. Entonces, la lámina que está más pegada al vaso sanguíneo tiende a ¿qué? A disminuir su velocidad. Mientras que la que sigue la lámina que está pegada al vaso sanguíneo, como ya no tiene rozamiento, aumenta su velocidad. Entonces, ustedes se dan cuenta, la flecha que está al medio, que es la lámina media, prácticamente del flujo, está entre dos láminas sin rozamiento. Por eso es que avanza más rápido. Por eso se llama flujo laminar. ¿Se entendió? Repito, hablen. ¿Se entendió? Si no me dicen nada, se entendió. Por eso es que el perfil que describe el flujo laminar va a ser de una parábola. En la parte media más aumentada su velocidad y en las partes que están en los extremos disminuida su velocidad por el rozamiento que hay y por la resistencia vascular. ¿Ya? Ese es el flujo laminar. Mientras que el otro flujo es el flujo turbulento. El flujo turbulento se produce principalmente, ¿por qué? Porque va a haber zonas de obstrucción. ¿Ya? Zonas de obstrucción. Por eso, el flujo turbulento, cuando se produce, va a producir resistencia para el avance del flujo. Resistencia produce el turbulento. Este flujo turbulento se va a observar, por ejemplo, en las zonas donde hay una gran velocidad de flujo, ¿sí? Por ejemplo, a la salida de la aorta, se va a ver en donde, cuando hay una obstrucción, por ejemplo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos con mis grupos de ABP de lo que era la aterosclerosis? Recuerdan que estábamos viendo el casito de desarrollo, ¿no? La aterosclerosis es prácticamente como si fuera un trozo de grasa que está pegada en el vaso sanguíneo y que va a impedir el flujo de la sangre. En esa zona, cuando hay aterosclerosis, se produce flujo turbulento. Entonces, en lugar de avanzar, se regresa pues el flujo. Hay resistencia. Y al haber resistencia, hay isquemia, porque no irriga la zona que tiene que irrigar el vaso sanguíneo. ¿Ya? Lo importante que en el flujo turbulento es el número de Reynolds. ¿Qué es el número de Reynolds? Reynolds él trató de hacer una ecuación para adecuarla a lo que era el flujo sanguíneo. Entonces, él agregó al flujo normal, y le agrega lo que es la viscosidad de la sangre. La viscosidad. ¿Ya? Por eso, ustedes ven el número de Reynolds, en el numerador va a estar la velocidad por el diámetro del tubo y la densidad del flujo. Y en la parte inferior, el número de Reynolds va a tener en presente la viscosidad de la sangre. ¿Alguna vez han visto la miel de abeja? ¿Cómo corre la miel de abeja? ¿Cómo es de espesa la miel de abeja? ¿La han visto? ¿Sí? Ya. Imagínate, para que hagas correr la miel de abeja, bien difícil, ¿no es cierto? Entonces, si la sangre es más viscosa, como la miel de abeja, no va a correr. La sangre tiene que tener una viscosidad que sea neutra, media, ¿para qué? Para que pueda tener flujo sanguíneo normal, pueda correr, ¿ya? Por eso, el número de Reynolds nos dice, ¿de qué? De que si este es alto, el número de Reynolds, se produce flujo turbulento. ¿En dónde va a haber número de Reynolds alto? En la salida de la aorta, del ventrículo izquierdo, y en la salida de la arteria pulmonar, del ventrículo derecho. ¿Por qué? Por las válvulas que se encuentran en esta zona. ¿Ya? Por eso es que se escucha el segundo ruido, por la turbulencia que hay a esa altura. ¿Sí? ¿Y dónde más va a haber, dónde va a estar disminuido el número de Reynolds?
en las arteriolas y en los capilares. O sea, en otras palabras, va a haber flujo laminar, no hay flujo turbulento. ¿Por qué? Porque si hubiera flujo turbulento en las arterias y capilares, no permitirían el intercambio de sustancias con el tejido. Por eso tiene que haber flujo laminar. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Sigo? ¿Sí? Ena, sigo. Maitsu, sigo. ¿Está claro? Listo. Entonces, resistencia. La resistencia viene a ser aquella, como acabamos de decir, oposición que se hace al flujo sanguíneo, la resistencia. Es decir, evito que avance el flujo sanguíneo. ¿Dónde va a haber resistencia mayormente en los vasos? La resistencia mayormente se va a producir por vasoconstricción, ¿sí? Porque disminuye el calibre del vaso. ¿Y dónde es que disminuye el calibre de los vasos? Cuando los vasos se van ramificando. Se van ramificando, ¿ya? Porque ya va disminuyendo su calibre, ¿sí? Por ejemplo, la aorta tiene aproximadamente 0.8 milímetros, 0.8 micras de diámetro, mientras que las arterias del brazo, la braquial, por ejemplo, tiene 0.1 micras de ancho. Son, pero ya menos, más chiquitas. Y entonces los capilares van a tener mayor de resistencia porque son mucho más chiquititos. Acuérdate que los capilares son los que están ya prácticamente al terminar, cerca al tejido. ¿Ya? Entonces, acá hay que tener en cuenta dos cosas. Uno, que la velocidad del flujo sanguíneo en todo el sistema circulatorio es aproximadamente 100 mililitros por cada segundo. Esa es la velocidad del flujo sanguíneo. ¿Ya? Mientras que el gradiente de presión para mantener esta velocidad, ¿sí? En el flujo, entre arterias sistémicas y venas, es aproximadamente 100 milímetros de mercurio. Entonces, si yo divido velocidad entre gradiente, o sea, 100 entre 100, ¿cuánto sale 100 entre 100? ¿Quién me dice? 1. 1. Por lo tanto, la resistencia periférica total va a ser de 1. Esa se llama la unidad de resistencia periférica. 1. Ya saben cómo se halla. La división entre la velocidad y el gradiente. ¿Ya? Va a ser de 1. Entonces, yo puedo comparar mis resistencias. Por ejemplo, se dice que a nivel pulmonar, acuérdense que a nivel pulmonar, la circulación era de baja presión a nivel de las arterias pulmonares, pero de alta distensibilidad. ¿Sí? Entonces, en los vasos pulmonares, la resistencia va a ser la séptima parte de lo que es la resistencia normal. ¿Ya? Va a ser la séptima parte de la resistencia normal. Entonces, si ya sé yo que la resistencia es la que se opone al flujo sanguíneo, yo tengo que tener acá en cuenta que la vasoconstricción de todos los vasos, especialmente los que tienen músculo, o sea, este músculo liso, hablamos de arteriolas y capilares, y las venas y vénulas, van a aumentar la resistencia hasta 4 unidades de resistencia periférica. Cuando está todo contraído, todo contraído. Pero cuando está todo dilatado, va a disminuir la resistencia, ¿en cuánto? En 0.2 unidades. ¿Sí? Por ejemplo, un paciente que esté dilatado, como en una sepsis, por ejemplo, van a tener este problema. ¿Ya? Disminución de la resistencia. Por lo tanto, hay hipotensión. Porque acuérdense que la hipertensión se produce por vasoconstricción. Entonces, si yo veo el número de la resistencia, la fórmula de la resistencia, voy a ver que la resistencia viene a ser igual a ¿qué? A 8 por la longitud del vaso multiplicado por la viscosidad sobre pi por el radio a la cuarta. ¿Ya? No se asusten porque no es una clase de física ni tampoco de matemática, por si acaso. ¿Eh? Solo que les pongo las fórmulas que están en los libros, ¿eh? Para que ustedes lo puedan entender. ¿Ya? Por eso les digo, si no se entiende, pregúntenme. Entonces, ¿qué me estoy dando cuenta acá? Que la resistencia va a estar influida principalmente por el radio del vaso. ¿Por qué? Porque es inversamente proporcional. Está en la parte inferior, se divide. ¿Está claro? ¿Se entendió? Pregunten, hablen, ¿se entendió? ¿Sí? Pregunten. Sí, se entendió entonces. Sigo, hablen. Repítale la forma, doctor. ¿Puedo repetirlo? La fórmula.
Ujú. La Sí. fórmula de la resistencia, lo importante de la fórmula es lo siguiente, Mirena. Lo importante es el radio en la parte inferior. Eso es lo más importante. Como es inversamente proporcional, ¿qué está que te dice? Que si la resistencia, como es inversamente, cuando hay el radio aumenta, la resistencia disminuye. Y cuando el radio disminuye, la resistencia aumenta. No sé si me dejo entender esa parte. ¿Se entiende? Porque es inversamente proporcional. ¿Sí? O Sí, sea, doctor. cuando hay vasoconstricción, mayor resistencia, porque es inverso. Y cuando hay vasodilatación, se agranda el radio, menor resistencia, porque es inverso. ¿Ya? Pero dense cuenta que está a la cuarta potencia, a la cuarta. Es decir, aumenta exponencialmente. Una cosa es que yo te diga 2 al cuadrado, que yo te diga 2 a la cuarta. Es diferente. Aumenta exponencialmente la resistencia. ¿Ya? Pero es inversa. No se olviden, inversamente proporcional. ¿Ya? Al radio. Resistencia. Ahora viene lo que se llama la conductancia. La conductancia viene a ser aquella propiedad de conducir un flujo sanguíneo a través de un vaso. ¿Ya? A través de un vaso. Pero siempre está prácticamente ahí pegada con la resistencia. Van juntas. ¿Sí? La conductancia va a ser el inverso de la resistencia. El inverso de la resistencia. Miren, acá en la figura del costado, si ustedes pueden ver la figura que está al costado, para que lo entiendan esa figurita, está en el Guyton, por si acaso, las figuritas. A una misma presión, miren los diámetros de estos vasos sanguíneos que están acá al costado. En la parte superior, el diámetro va a ser 1. En la parte inferior, el diámetro va a ser 4. Va a tener mayor radio. ¿Sí? Mayor radio. Por lo tanto, si ustedes pueden darse cuenta, va a haber mayor flujo sanguíneo en el que tiene mayor radio. Aumenta el flujo sanguíneo. ¿Pero a cuánto aumenta? A la cuarta potencia, miren, 256. ¿Sí? ¿Ya? Mientras que miren acá, el radio, 2. A la cuarta potencia, 16 nomás. ¿Sí? Radio 1. A la cuarta potencia, 1. ¿Está claro? ¿Se entendió? Porque no sé si se escucha bien, hay interferencia, ¿no? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Se escucha entonces. Perfecto. ¿Ya? Entonces, prácticamente la conductancia, la conducción, va a ser inversa a la resistencia. Es decir, si yo tengo mayor radio, va a haber mejor conductancia. Pues. ¿Ya? Va a haber. Esa es porque va a ser inverso. La conductancia de un vaso aumenta según el diámetro del vaso. Por lo tanto, aquí viene lo que es la ley de Poiseuille. ¿Sí? Ahora, creo que ustedes lo han visto en biofísica cuando llamó biofísica. ¿No es cierto? Otros le dicen la ley de Poiseuille. La ley de Poiseuille. La ley de Poiseuille. ¿Sí? ¿Qué dice Poiseuille? Poiseuille dice dos cosas. Dice, uno, que el flujo de un líquido va a ser directamente proporcional al radio del vaso. Y segundo, que aquí interviene lo que es también la viscosidad. Acuérdense del número de Reynolds, que le agregó viscosidad. ¿Ya? Al número de Reynolds. Por lo tanto, si yo tengo la ley de Poiseuille, ¿qué dice Poiseuille? Poiseuille dice de que el flujo de un vaso va a ser directamente proporcional al radio. Es decir, a mayor radio, mayor flujo. ¿Se entendió? Pregunten. Todashi, ¿se entiende? Eliane del Rocío, ¿se entiende? Genaro, ¿está claro? Brian Smith. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, perfecto. Sigo entonces. Ya pregunten, si no se entiende, pregunten. Por lo tanto, Poiseuille dice que el flujo va a ser directamente proporcional al radio. A la inversa de la resistencia. La resistencia era inversamente proporcional al radio. ¿Ya? Entonces, de todo lo que hemos hablado de estas ecuaciones que hemos mencionado, resistencia, conductancia, flujo, la ley de Ohm, el número de Reynolds, etcétera, podemos sacar lo siguiente. Miren, miren para que se den cuenta, miren por favor acá, miren las ecuaciones, ¿ya? Miren, tengo la ley de Poiseuille y la resistencia periférica. La ley de Poiseuille me da una serie de datos y la resistencia periférica también me da mis datos, ¿ya? Pero miren, si tú te das cuenta, 8 por la longitud por la viscosidad, se repite en la ley de Poiseuille, pero está inversamente. ¿Se dan cuenta? ¿Lo ven? ¿Sí? Es lo mismo, ¿ve?
8 por la longitud, por la viscosidad. Es lo mismo. ¿Ya? Y miren acá. Pi por R cuarta también está en la ley de Poiseuille, pero está arriba. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Por lo tanto, esto que está en la ley de Poiseuille acá es la resistencia, pero al revés. ¿Se dan cuenta? Es al revés. Está al revés. ¿Sí? Entonces, si yo tengo que la ley de Poiseuille es flujo por gradiente de presión, yo puedo sacar la ley de Ohm, que les dije al comienzo. ¿Qué dice la ley de Ohm? La ley de Ohm dice que el flujo, Q, es igual al gradiente de presión, sobre la resistencia, porque es a la inversa. Ahí están las tres ecuaciones juntas. ¿Se entendió o no se entendió? Pregunten. ¿Todo claro? ¿Sigo? Perfecto. Así me gusta. Muy bien. Se entendió entonces. Hasta acá lo que es la parte física, de las fórmulas físicas del flujo sanguíneo. Ya les expliqué la ley de Poiseuille, les expliqué la ley de la resistencia, les expliqué la ley de Ohm, el número de Reynolds. ¿Ya? Ahora, la viscosidad sanguínea. Reynolds le agrega viscosidad, la N, a su fórmula. ¿Por qué es importante la viscosidad, como les decía al comienzo? Cuando yo tengo un flujo, una sustancia que es muy viscosa, es decir, que es como la miel de abeja, no lo voy a poder movilizar. Tengo que aumentar la presión para poderla movilizar. Por lo tanto, a mayor viscosidad, menor flujo, mayor resistencia. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que aumentar la presión para que ésta se movilice. ¿Sí? El hematocrito, en nosotros los humanos, es el número de glóbulos rojos que tenemos en la sangre. El hematocrito, número de glóbulos rojos. ¿Cuánto es lo normal? ¿Se acuerdan cuánto es lo normal de glóbulos rojos en la sangre? ¿Se acuerdan? Así como saben los leucocitos, ¿se acuerdan? No. Si no se acuerdan, no se hagan problema. ¿Se acuerdan? No. No se acuerdan. Ya. Busquen, pues busquen. Tienen que buscarnos. Ya. Entonces, en los glóbulos rojos, cuando están aumentados, ¿cómo se llama la enfermedad cuando están disminuidos los glóbulos rojos en la sangre? Cuando están disminuidos. ¿Qué? Duro, duro. Hablen. Que no van a saber Anemia, cuando... doctor. Anemia, ¿Qué anemia, dijo? doctor. Anemia, pues, anemia. ¿Sí? Y cuando están aumentados, se llama policitemia. ¿Ya? Entonces, cuando los glóbulos rojos están aumentados, una enfermedad, por si el caso, ¿sí? Por ejemplo, los compatriotas que viven en la parte alta del Perú, acá, en la sierra, tienen aumento de glóbulos rojos, ¿sí? Pues esos son chapositos, rojitos son, los que viven en la parte de la sierra, ¿sí? Ellos tienen, no es policitemia, policitemia es cuando tienen hematocritos superiores a 70, 80% de hematocrito, pero tienen aumentados sus glóbulos rojos, ¿sí? Mientras que acá en la costa tenemos los glóbulos rojos bajos. Por eso, cuando el glóbulo rojo aumenta o aumenta el hematocrito, va a haber mayor viscosidad. ¿Y qué necesita el cuerpo? Mayor presión arterial. ¿Se entiende? Y cuando hay disminución de glóbulos rojos como en anemia, va a haber menor viscosidad. Por lo tanto, disminuye la presión arterial. Por eso los pacientes con anemia, tienden a desmayarse, pues, porque están hipotensos. ¿Se entendió? ¿Está claro? Pregunten, hablen. ¿Sí? Sigo entonces. Sigo. ¿Ya? Entonces, acá en este cuadrito hay una comparación de lo que es la viscosidad sanguínea de la sangre, junto con el agua y con el plasma. Y miren la viscosidad sanguínea, cuánto es, cómo aumenta, ¿sí? Comparado con el agua y con el plasma es diferente. Por lo tanto, si yo tengo un paciente con aumento de la viscosidad, necesito mayor presión. En otras palabras, los pacientes con policitemia vera son hipertensos y los pacientes con anemia son hipotensos. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? Miguel, Coronel, Céspedes, ¿se entendió? Brian, Sí, Genaro, doctor. Gonzalo, Sí, doctor. Segundo. Ya, sigo entonces. Ahora vamos a hablar de tensión del flujo y presión arterial. Miren, la tensión viene a ser la fuerza que ejerce este flujo sanguíneo, que hemos hablado ahorita, sobre las paredes de un vaso, de las paredes de un vaso. Pero así como hay la presión en las paredes,
también hay una fuerza externa que empuja las paredes para adentro. ¿Ya? Pues cuando ustedes miden la presión arterial, están midiendo eso. La presión que el flujo ejerce en las paredes del vaso, prácticamente. Ahora, esa fuerza, esa, va a estar principalmente dada por la ley de Laplace, donde él relaciona a este flujo, esta tensión, con el espesor, el grosor de los vasos sanguíneos. ¿Ya? De los vasos sanguíneos. Por eso se dice normalmente de que la ley de Laplace dice que la presión que existe en un flujo sanguíneo va a estar dada por la diferencia o gradiente de presión que hay dentro entre el vaso y la pared, pero esta se va a multiplicar por el radio, el diámetro del vaso, entre el espesor de la pared, el ancho de la pared. ¿Sí? Yo les pregunto, ¿cuál tendrá paredes más anchas? ¿La aorta o los capilares? La aorta. La La aorta. aorta. ¿Sí? Por eso es que la aorta tiene mayor presión, 120-80. Mientras que en los capilares la presión va a ser menor. ¿Sí? Maneja presiones de 70 los capilares. No puede tener más alto porque se revienta el capilar. ¿Está claro? Las paredes son finas. ¿Alguna vez han visto a un paciente cuando se les rompe acá en la esclerótica del ojo, se les pone rojo de lo que se revientan las arterias en el ojo? ¿Han visto? Ya. Es porque tienen hipertensión y se están rompiendo sus vasitos de su ojo porque está muy alta su presión. Sus capilares se están rompiendo ahí en el ojo porque sus paredes no soportan esa presión. ¿Se entendió? ¿Está claro? Sigo, pregunten, hablen. Sigo entonces. ¿Sí? Sigo. Compliance y distensibilidad vascular. Primero hay que saber qué cosa es la distensibilidad. La distensibilidad, como su nombre lo dice, todos los vasos son distensibles, tienden a distenderse, son elásticos, se estiran los vasos sanguíneos. Por supuesto que las venas tienen más distensibilidad que las arterias, porque acuérdate que la arteria tiene que tener una presión, no puede estirarse mucho la arteria. La vena sí, porque la vena es de baja presión, las venas. ¿Ya? La distensibilidad es aquella propiedad que tienen los vasos para estirarse y poder recibir un aumento en el flujo o en el volumen sanguíneo. ¿Se entiende lo que les digo o no? Hablen. Pregunten. ¿Se entiende? Ya. Esa es distensibilidad. Por ejemplo, si yo tengo un vaso ahorita con agua que mide, es para 50 mililitros, ¿sí? Y yo le agrego 100, se va a desbordar el agua, se cae. Pero si ese vaso tiene la acción de distenderse, me recibe los 100 mililitros. ¿Cuánto ha ganado? 50 más. Prácticamente ha ganado el 100% de distensibilidad. ¿Ya? Ha ganado 50 más. La compliance o capacitancia es el volumen que ganó ese vaso. ¿Se entiende? La compliance es el volumen que llenó ese vaso de más. ¿Se entendió? Pregunten, hablen. Si no se entiende, pregunten para repetir, hablen. Sigo entonces. La compliance es el volumen. La distensibilidad es el estiramiento de la pared y la compliance o capacitancia es el volumen que está haciendo esa distensión. ¿Ya? Por eso, hay una formulita que habla de la compliance vascular que habla sobre el aumento de volumen por aumento de presión. ¿Ya? ¿Por qué? Porque un volumen aumenta la presión, por supuesto. Va a aumentar la presión. Entonces, miren acá, por ejemplo, quiero que vean acá para que se den cuenta, esta figurita está en el Sugaiton, para que vean ahí, está en Sugaiton. Miren, esta línea roja que está acá es arteria, y esta línea celeste que está acá es vena, ¿ya? Miren, aquí están comparando el volumen contra la presión, ¿ya? Miren acá en la arteria, que está en 500. Prácticamente está iniciando en 450 por ahí, 450, ¿ya? Y miren, está en presión cero. Y miren la arteria, cuando aumenta la presión, solamente 505 está que aumenta la presión acá. Miren al toque cuánto está la presión. 100. ¿Con cuánto? Con un aumento de volumen de 50. La arteria. ¿Sí se entiende lo que les digo? Pregunten, ¿eh? ¿Se entiende? Sí.
Sigo entonces. Miren la vena. Las venas. Con un volumen de 2000. 2 litros prácticamente. 2 litros. Miren su presión, ¿cuánto está? 0. 0. Y miren cuando le aumentan a 3500, como una transfusión, por ejemplo. Miren su presión, ¿cuánto aumenta? 20. La arteria no, miren. La arteria con 50 nomás se fue para arriba la presión. ¿Quién tiene mayor distensibilidad? ¿La arteria o la vena? La La vena. vena. La vena, La ¿no vena. es cierto? Porque también que le dan 3000 y no le pasa nada. O sea, su compliance es tan buena, junto con su distensibilidad, que a un cambio de tamaño de las venas, ya sea vasodilatación, no va a haber aumento de presión. Por eso las venas son de baja presión. Mientras que la arteria es de alta presión. No puede tener mucha distensibilidad. Si no, no tuviéramos la presión de 120/80. ¿Por qué? Porque los vasos se abren. Acuérdate que la presión es la presión de los vasos que están empujando los vasos. ¿Se entendió? Sigo, hablen, pregunten. Perfecto, muy bien. Entonces, las venas son más distensibles en aproximadamente 8 veces más que las arterias. ¿Ya? 8 veces más distensibles. Y ahí se ve en el gráfico. ¿Ya? Por lo que van a servir de un reservorio sanguíneo. O sea, cuando tú tienes una hemorragia sanguínea, ¿sí? Y pierdes el 25% de tu volumen, de tu volemia, ¿de dónde vas a sacar sangre para seguir vivo? De las venas. Las venas como si fuera una bolsa de sangre. Por eso, cuando ustedes tengan un paciente con una hemorragia en el serum, lo que van a hacer es aumentarle la presión, va a llegar hipotenso. Aumentan la presión arterial con un vasoconstrictor para que toda la sangre que está en las venas machucan la bolsa y todo eso sale a la arteria y aumentan la presión arterial. La adrenalina, por ejemplo. ¿Se entendió? ¿Sí? Hablen, pregunten. ¿Sí? Sigo entonces. Sí, Alison. ¿Se entendió? Facilito, ¿no es cierto? Facilito. Cuando tengas tu paciente en el seno con hipotensión, por hemorragia, le pones adrenalina de frente y le subes la presión. Pues ya está. Porque tienes que hacer vasoconstricción nada más. ¿Ya? Miren, pulso arterial. Pero este es el pulso ya. Pulso. ¿Ya? Miren, normalmente la sangre que sale del ventrículo izquierdo va a pasar a la aorta. Pero cuando pasa, ¿se acuerdan de cuánto era el volumen de eyección del ventrículo izquierdo? ¿Se acuerdan cuando sacamos la fracción de eyección una vez? Les dije, multipliquen el porcentaje. 70 mililitros. 70. Esos 70, muy bien, esos 70 mililitros, imagínense, 70 mililitros es achichito nomás, poquitito, no es mucho. Esos 70 tienen que ocupar el espacio que está en la aorta. Entonces, cuando sale del ventrículo, hay sístole, el ventricular, ese espacio que está en la aorta, pasan los 70 a la aorta. Se cierra la válvula aórtica. Nuevamente viene otra sístole, pasan 70 más. Entonces, esos 70 que estaban antes, avanza. Luego otra sístole, 70 más. Ya van dos extremos de 70, van avanzando. Prácticamente cuando del ventrículo a la aorta pasa la sangre, es como si fuera un tren. No sé si me dejo entender. Como si fuera un tren. O sea, cada vagón del tren son 70 mililitros. Y conforme hay una sístole, avanza el primer vagón. Otra sístole, avanza el segundo vagón. Otra sístole, avanza el tercer vagón. Y así va avanzando la sangre en forma pulsátil. Porque acuérdate que hay sístole y diástole. ¿Está claro? ¿Se entendió? Sigo. Pregunten. ¿Ya? No vayas a pensar que esos 70, haces sístole y esos 70 te llega hasta la aurícula derecha. No, tiene que ir avanzando poco a poco para que vaya llegando hasta las vénulas y todo y compartir cantidad de sangre que hay en el cuerpo. ¿Ya? Entonces, ese flujo pulsátil lo da ¿quién? La presión sistólica y diastólica. Pues. ¿Por qué? Porque cuando el ventrículo hace sístole, la aorta, el tren, avanza otro vagón, se llena con un volumen. La aorta entra prácticamente en diástole, se está llenando. Y luego cuando el ventrículo hace diástole, la aorta avanza su flujo para que pueda seguir moviéndose. ¿Se entiende? Va empezando a avanzar ese flujo. Entonces, normalmente, ese flujo que va avanzando la aorta va a tener
resistencia que le impide que avance. Esa es la poscarga. ¿Se acuerdan de la poscarga que hablamos? La resistencia que se opone al avance del flujo de 70 mililitros. Se opone. Entonces, cuando el tren va avanzando, los vagones van avanzando, siempre va a haber un poco de sangre en la aorta que se opone al flujo. Para evitar esa posición, viene lo que es la parte pulsátil. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Que este flujo va a ser darle una velocidad, este flujo pulsátil. Por eso, la aorta, su velocidad aproximadamente del flujo es de 3 a 5 metros por segundo. Miren en las arteriolas, o sea, lo último, ya en los prácticamente los capilares ya. 15 a 35 metros por segundo. ¿Se dan cuenta? Va a ser mayor a nivel arteriolar. ¿Por qué? Porque van a ser más contraídos, más finitos, más chiquitos. Y al tener que mover 70 mililitros, la aorta es más grande, la velocidad va a ser menor. Pero los vasos, como son chiquitos los capilares, aumenta su velocidad. ¿Se entendió? ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, acá en la figura del costado, miren cómo es la onda en la aorta. ¿Ve? En la aorta, ¿ve? Acá, la aorta. Tiene su onda de pulso. ¿Ya? Miren, en la arteria proximal, ¿ve? Su onda. Y miren cómo se vaya apagando la onda, ¿ve? Cuando va llegando al capilar. Prácticamente en el capilar ya no hay pulso en el capilar. Ya no hay pulso. ¿Por qué no hay pulso en el capilar? Porque si hubiera sístole y diástole en el capilar, no se nutre el tejido, no hay intercambio de sustancias. No pasa oxígeno ni pasa glucosa, porque va a estar latiendo, va a estar moviéndose. ¿Se entendió? Por eso es que en el capilar hay flujo laminar, no hay flujo turbulento, para que pueda haber intercambio de sustancias, de nutrientes y de oxígeno, desechos que salen a las venas, y CO2, por supuesto. Pregunten, ¿se entendió? ¿Todo claro? Sí, ¿ya? Entonces miren cómo hay pulso, en las arterias grandes hay pulso, mientras que en los capilares ya no hay pulso, ya no existe el pulso, ¿ya? Eso se llama la amortiguación que hacen los capilares, amortiguación, ¿ya? Se va a perder, principalmente por esencia vascular periférica y por el compliance pulmonar, a nivel capilar, ¿ya? Eso se llama la amortiguación del pulso en los capilares. Muy bien, sigo entonces. Presión de pulso. Miren, cuando hablamos de presión de pulso, y ya hemos hablado hace ratito, vamos a hablar, ustedes ya saben ya, presión sistólica y diastólica. Ya saben que la sistólica es de 120 y la diastólica es de 80. Pero por una definición, para que ustedes lo puedan entender, la sistólica es aquella presión máxima que hace que el flujo avance, porque es para que haga gradiente de presión, pues. Es la máxima para que avance el tren en la aorta, en las arteriolas, etc. Mientras que la diastólica es cuando se llena de volumen, se llena y la sistólica lo hace avanzar, se llena y la sistólica lo hace avanzar. ¿Ya? Por eso la diastólica siempre va a ser el llenado de la aorta. Cuando ustedes toman la presión, no están que le toman al ventrículo, están que le toman a la aorta, por cierto. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Pregunten. ¿Todo claro? ¿Sí? Sigo entonces. La presión del pulso, la presión de pulso, va a ser la diferencia que existe entre la sístole y la diástole. La presión de pulso. Diferencia entre sístole y diástole. ¿Cuánto es 120 menos 80? 40. 40. Ese 40, Alison, es el gradiente de presión de pulso. Ese es el gradiente que te está permitiendo que de un lugar de diastólica que está estacionario, pase con la sístole, avance. Diastólica, avanza. Diastólica, avanza. Ese 40, esa es la presión de pulso. ¿Ya? Presión de pulso. Por eso, la presión de pulso va a depender del volumen sistólico, que ahorita me dijeron ustedes 70, y de la compliance o distensibilidad total del árbol arterial. La compliance va a estar en todas las partes. Aquí ya. ¿Por qué? Porque va a ser la elasticidad que tienen las arterias y las venas. Por lo tanto, esta elasticidad se va perdiendo con la edad. Cuando ya uno es viejito, por ejemplo, yo ya tengo 49, ya me voy para los 50. ¿Sí? Cuando yo ya llegue a los 55 por ahí, mis arterias se van a hacer menos elásticas
y por lo tanto, al tener menos elasticidad, ya no tengo compliance, a un volumen pequeño que entra en mis arterias, va a aumentar la presión arterial. Entonces me voy a volver hipertenso, por pérdida de la distensibilidad. ¿Se entendió? ¿Está claro? Sí, doctor. Por eso los viejitos tienen hipertensión normal por pérdida de su elasticidad, de su distensibilidad, ¿ya? Por aumento de su compliance, los viejitos, ¿ya? Y de ahí tenemos lo que es la presión arterial media. La presión arterial media es esta fórmula que está acá. Presión arterial sistólica más 2 veces la diastólica sobre 3. ¿Para qué me sirve la presión arterial media? Aproximadamente, si ustedes lo dividen, hacen la operación, salen 93 mililitros de mercurio. ¿Ya? O sea, aproximadamente es 90 lo normal, 90, ¿ya? Pero ¿para qué me sirve la presión arterial media? La presión arterial media es la presión de perfusión. ¿Por qué se llama perfusión? Porque es la presión que sirve para que la sangre llegue a los capilares. ¿Sí? O sea, en otras palabras, la presión arterial media es la que te sirve ¿para qué? Para que coma la célula, para que la célula se nutra, para que reciba oxígeno. ¿Se entendió? ¿Está claro lo que les digo? Hablen, pregunten. ¿Sí? O sea, las de acá arriba, la sistólica, diastólica y la de pulso, sirve para que la sangre corra, para que se mueva la sangre. Y las de abajo, la presión arterial media, sirve para que se nutran los tejidos, presión de perfusión. ¿Sí? Por ejemplo, yo cuando doy anestesia a un paciente, ¿sí? La anestesia le produce hipotensión. Entonces, yo no estoy al pendiente de la sistólica y diastólica porque sé que está hipotenso. ¿Qué es lo que hago? Me fijo en la presión arterial media. Entonces, yo como anestesiólogo manejo valores de 60 a 90. Entonces, si yo tengo un paciente con presión hipotensa, así, hipotenso, que esté, por decirte, en 80, 50, hipotenso. Pero si su arterial media me sale que está en 65, no me hago problema, porque se está nutriendo su cerebro, su corazón, están recibiendo oxígeno. Hay perfusión. ¿Se entendió? Pregunten, hablen, ¿sí? Sí, Pregunten, ¿ah? doctor. Sí, doctor. Pregunten. Después, ¿Vuelve a repetir, doctor, no se lo de queden la con presión media? la presión media. La presión arterial media es la presión de perfusión. Es la presión con la cual se van a nutrir tus tejidos. Van a recibir oxígeno y glucosa. ¿Sí? Como les digo, en los libros y todo está, dice 90. Pero, por ejemplo, yo manejo valores de 60 a 90. Yo me sé, ya como anestesiólogo que soy, que la mínima de la media es 60 y la máxima 90, la media. Entonces, si yo tengo un paciente con hipotensión y le tomo la presión arterial, en sala de operaciones, por supuesto, y lo veo que está con 65, a pesar que la sistólica y la diastólica estén en 80, 50, no me preocupo, me da tiempo para yo manejarlo al paciente, porque sé que se está perfundiendo sus tejidos. Está recibiendo oxígeno su cerebro, su corazón, su riñón. ¿Me dejo entender? ¿Se entendió? ¿Ya? Esa es la media. ¿Ya? Entonces, ahí les he puesto los tres para que sepan. Unas son, las de arriba son para que avance el flujo, sistólica y diastólica, y la abajo, la media, es para qué? Para que se nutra el tejido. Perfusión, presión de perfusión. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo claro? ¿Sí? Alison, any question? ¿Todo claro? Todo claro, doctor. Perfecto. Luego vamos a tener lo que son las funciones de las venas. Las venas, normalmente las venas, van a servir, como dijimos hace rato, reservorio de sangre. ¿Por qué? Porque tiene 8 veces más distensibles que las arterias. Entonces tienes una bolsa ahí, una bolsa de sangre extra. ¿Sí? Esa sangre de las venas van a regresar, ¿a dónde? A la aurícula derecha. Por lo tanto, la aurícula derecha se llama el reservorio venoso central. ¿Está claro? Ahí es donde se pone el catéter venoso central para medir la presión venosa central. ¿Ya? Para medir directamente. Esta aurícula derecha, cuando se llena de sangre, porque es el reservorio, va a depender de 3 factores principalmente. Uno, de la capacidad de vaciado del corazón derecho, es decir, que el ventrículo derecho bote su sangre para que se pueda llenar la aurícula. Si no, no se va a llenar, pues la aurícula va a estar llena. ¿Sí? Segundo, que hay una tendencia de las venas de llevar sangre a la aurícula
es decir, que no haya ninguna obstrucción venosa que impida que llegue sangre a las aurículas, o alguna pérdida, por ejemplo, que tengas una hemorragia, no te va a llegar la misma cantidad de sangre a la aurícula, de acuerdo cuando les hablaba de precarga, ¿sí? Y la vasoconstricción periférica que tienen las venas. No se olviden que las venas, al contraerse, al vasocontraerse, se produce como si estuvieras exprimiendo la bolsa y lo llenas a la aurícula. 3 factores principales para llenar la aurícula. Por lo tanto, la presión en la aurícula derecha es aproximadamente de 0 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque es el nivel 0 que está el corazón a esa altura. Se toma ese valor de 0, ¿ya? Y va a haber un aumento de esta presión cuando aumenta el retorno venoso a ella. Es decir, cuando se llena de sangre la aurícula. Por ejemplo, si yo le hago una transfusión sanguínea al paciente. Por eso, para hacer una transfusión sanguínea, no vayan a pensar que le voy a pasar 40 paquetes de sangre, no se pasa así, por si acaso. Se hace una medición para hacer una transfusión sanguínea. Se hace un conteo de pérdida primero. Y se pasa de con una fórmula. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la presión en la aurícula puede llegar hasta 20 a 30 milímetros de mercurio, puede aumentar. Y si aumenta, le puedo hacer daño al paciente. ¿Y cuándo disminuye la presión en la aurícula derecha? Cuando hay un descenso en el flujo sanguíneo, por hemorragia, por ejemplo. Puede llegar hasta -3, hasta -5 milímetros de mercurio. ¿Ya? Milímetros de mercurio. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que así como las arterias, las venas también tienen su resistencia, también tienen su oposición al flujo. Pero ahí ten en cuenta una cosa, la diferencia entre las venas y las arterias es que la arteria tiene el corazón y el corazón presiona para que haya un flujo. Las venas tienen corazón abajo, en las piernas, ¿no? No tienen corazón. Entonces, ¿cómo hacen para que la sangre suba hasta la aurícula? Ya no hay corazón abajo. La arteria va acá, la arteria, porque de abajo para arriba lo botan la sangre facilito. La vena no. Por eso, la resistencia venosa de las venas periféricas, las venas que están en los miembros inferiores, por ejemplo, va a haber un aumento de la presión, desde +4 hasta +6, ¿sí? Y va a ser mayor que las aurículas derechas. ¿Para qué? Para que esa presión que tienen las venas puedan llegar hasta las aurículas. Acuérdate que la aurícula es 0. Entonces, haya un gradiente de presión venoso. ¿Se entiende? Si no, no va a haber flujo venoso. Tiene que haber mayor presión en las venas para que lleguen hasta las aurículas. ¿Sí? Entonces, aquí hay que tener en cuenta lo que son los colapsos. ¿Qué son los colapsos? Son las zonas donde las venas se aplastan las venas. Por ejemplo, los pliegues axilares. Cuando tú cierras el brazo, estás plegando a la vena braquial. ¿Se entiende? Y al plegarla, estás cerrándola, aumentas la presión y haces que llegue la sangre a la aurícula derecha. ¿Se entendió? Pregunten. ¿Se entendió? ¿Sí? Ya. En insuficiencia cardíaca, por ejemplo, cuando el paciente tiene un corazón insuficiente, un corazón parece una papaya, el corazón de ancho, ya no sirve ese corazón, por supuesto que va a disminuir la presión a nivel del corazón y se puede producir flujo retrógrado. Es decir, en lugar de que avance del ventrículo para que salga, retrocede las aurículas. Y cuando retrocede las aurículas, la sangre se va hacia las venas y se van a producir trastornos de ingurgitación yugular, trastornos de reflujo hepatoyugular, trastornos de edema de tobillos, hepatomegalia, ascitis. ¿Se entendió? Pregunten. ¿Sí? En insuficiencia cardíaca, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, miren acá. Acá hay un dibujito de una persona parada y si ustedes se dan cuenta, acá está el corazón, ¿sí? Y todo lo que está para arriba está de 0 hasta -10. Y todo lo que está para abajo de la aurícula va a estar con positivo hasta +90. ¿Sí? Por eso, la presión intraabdominal también hace un colapso a nivel de las venas. También lo presiona. ¿Y sirve para qué? Para aumentar la resistencia y que ésta suba hasta la aurícula a nivel del abdomen. Por eso, una mujer que está embarazada, cuando está con su pancita, está el bebito ahí adentro, cuando se echa, presiona las venas y hace que colapse
Entonces aumenta para la aurícula derecha, pero también aumenta para abajo para las piernas. ¿Sí? Por eso ustedes han visto que las gestantes embarazadas tienen las piernas hinchadas. ¿Por qué? Porque disminuye el retorno venoso hacia la aurícula, porque está que lo presiona el bebito, lo colapsa a la cava. Entonces se les hincha las piernas. Por eso cuando ustedes estén en el SERUMS y llegue una gestante y les diga, doctora, mis piernas están hinchadas, doctor. Sí, señora, es normal, pues. Es por el bebito que está que le presiona las venas. Y está que hace usted un aumento en la presión venosa de los pies. ¿Se entendió? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Ya? Tumores, ascitis e intraabdominales producen aumento de la presión venosa. ¿Ya? Acá, el efecto de la presión hidrostática. Esto me acuerdo que lo hablamos cuando estábamos en la parte de respiratorio. Me acuerdo que le dibujé un pulmoncito con la presión hidrostática. La presión hidrostática lo que hace la gravedad es empujar toda la sangre hacia los pies, porque van a tener mayor peso. Por eso, como le dije hace ratito, de la aurícula para arriba va a ser negativo y la aurícula para abajo va a ser positivo. Acuérdate que la aurícula es cero. La aurícula es cero. ¿Sí? Así que cuando aumenta 1 milímetro de mercurio, va a aumentar por cada 13.6 milímetros de largo. Es decir, si la aurícula es cero, cero, desde la aurícula hasta el brazo, la presión aumenta en más, a la mano, más 35, por la presión de la gravedad. ¿Está claro? Y cuando la presión llega hasta los pies, va a llegar a más 90, mayor presión por la gravedad. Por eso, aquellas personas que paran paradas todo el día, hacen varices a nivel de los miembros inferiores, porque como paran paradas, se hacen unas bolsas ahí, se llenan de sangre las venas de las piernas. ¿Se entendió? ¿Está claro? Por el aumento de la presión a ese nivel. Entonces, ¿qué es lo que tienes tú que hacer para evitar las varices? Porque mayormente las mujercitas son las que se preocupan por las varices. Digan, doctor, quiero que me prenden las varices porque están mis piernas horribles, miren, puras varices. ¿Sí? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Ahí viene lo que es la bomba venosa. Ya sabes, las venas no tienen corazón. No tienen corazón. Pero ¿cómo ayudas a que haya retorno venoso? Dos cosas. Uno, la acción de los músculos de las piernas y de las piernas y de los muslos, ¿sí? Que cuando se contraen los músculos, presiona las venas para que vaya subiendo la sangre, sube como si fuera un tren, va subiendo, ¿sí? Y dos, las válvulas venosas. A nivel de las venas tenemos válvulas que van subiendo la sangre. Esa es la bomba venosa de los miembros inferiores, ¿sí? Lo que son los músculos y las válvulas venosas. Sirven para subir la sangre hasta la aurícula derecha. ¿Se entendió? ¿Está claro? Pregunten. ¿Alguna pregunta? Hasta aquí. Ninguna. Entonces, cuando se malogran las válvulas venosas, se produce lo que es la varices a nivel de los miembros inferiores. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Alison? Doctor, disculpe, ¿podría explicar sobre la acción de los músculos en lo de las venas? Los músculos de tus piernas, por ejemplo, de tus pantorrillas, de la zona de los músculos gemelos abajo, cuando tú caminas, se contraen. Como si estuvieras haciendo punch, se contraen los músculos. Entonces lo presiona las venas y hace que avance el flujo venoso para arriba. ¿Sí? Que avance. Pero como el flujo venoso tiende a pesar por la gravedad, lo contienen las válvulas, ya no deja que baje el pie. ¿Entiendes? Luego vuelves a caminar, vas a contraer el muslo y ahora más arriba. Ese flujo lo subes más a la parte abdominal. Pero para que no caiga, las válvulas venosas lo cierran para que no caiga. Y así va avanzando. Avanzan por contracción muscular y cierre valvular venoso. Contracción, cierre, y va subiendo, subiendo, subiendo hasta que llega a la aurícula. Por eso, una persona que trabaja, que está sedentaria, no puede estar sedentaria todo el día. Tienen que hacer movimiento de piernas y de muslos para que haya retorno venoso. Si no, se te van a hinchar las piernas, pues. ¿Está claro? Los choferes, por ejemplo, que manejan carros, los docentes que estamos sentados aquí en virtual hasta el momento, ojalá que cambie ya, se nos hinchan las piernas, porque te duelen las piernas, pero estás sentado todo el día. ¿Ya?
Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Sigo? ¿Qué hora es? Vamos a hacer un break para Una poder movilizar pregunta. las piernas. Dime, Alison, dime, te escucho. Las personas que caminan todo el día, pero a pesar de eso hacen varices. No, las personas que es por insuficiencia vascular ya. ¿Pero qué insuficiencia? De las válvulas. De las válvulas de las venas. Es por trastorno valvular. Valvular. Ya no es por el músculo. ¿Ya? Bien, 5 minutitos de break, 5 minutitos para movilizar las piernas, pues está listo. Si no, ahorita voy a hacer varices. 5 minutitos de break. Ya, ¿están ahí? ¿Para seguir? ¿Se escucha bien? ¿Hola? ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Sí? Sí, doctor, sí se escucha. Sí, doctor. Ya, entonces vamos a ver qué cosa es el gasto cardíaco, ¿ya? El gasto cardíaco
viene a ser aquella cantidad de sangre que el corazón bombea o el ventrículo, o sale del ventrículo izquierdo hacia la aorta, pero calculado en 1 minuto. Ese es el gasto cardíaco. La cantidad de sangre que bombea el corazón o que sale del ventrículo en 1 minuto. ¿Ya? Principalmente este se va a deber a quién. Tenemos que tener un buen retorno venoso, que haya buena cantidad de sangre de las venas hacia las aurículas para que pueda haber una buena salida de gasto cardíaco. ¿Ya se acuerdan de la precarga cuando hablamos de la precarga? Que les dije, si no hay una buena precarga, no va a haber una buena poscarga, una buena salida. Obligatoriamente tiene que tener una buena precarga. ¿Ya? Miren, toda la sangre que sale del ventrículo izquierdo, es decir, toda la sangre que irriga por las arterias, va a regresar obligatoriamente al corazón por las venas. ¿Ya? Por eso es que se dice que el gasto cardíaco y el retorno venoso van de la mano. La sangre que tú estás que expulsas de un lado está llegándote por el otro, por las aurículas. ¿Ya? Eso es lo de siempre, gasto cardíaco. Por eso, el gasto cardíaco es igual al volumen sistólico. ¿Cuánto era el volumen sistólico? Que dijimos hace ratito, ¿cuánto era? Ustedes ya se lo saben de memoria. 120. No, ese es el total. 70. Volumen 70, Ah. lo que sale. El volumen de eyección. 70, ¿sí? Multiplicado por la frecuencia cardíaca en 1 minuto, pues, por frecuencia cardíaca. Por eso, en reposo, ahorita que ustedes están ahí en reposo, el volumen 70 por 70 latidos, 4.900, casi 5.000 mililitros, es lo que tú bombea tu corazón en 1 minuto. Pero cuando hacen ejercicios, llegas hasta 120 latidos. Como el volumen no cambia, el volumen sistólico no cambia, prácticamente llegas hasta 8.400 mililitros. Mira cuánto bombea un deportista, mira. Qué buena cantidad de intercambio, ¿no? Que hay. Por eso, siempre es bueno hacer ejercicios. Aunque sea ahí en su casa, ya que están en virtual, ahí 15, media horita diaria, correr ahí en la casa, al lado de la mesa, alrededor de la mesa. Pero corran, muchachos, de verdad. ¿Ya? ¿Qué factores intervienen directamente en el gasto cardíaco? El nivel del metabolismo del oxígeno, ¿ya? Del organismo. O sea que falte oxígeno, aumenta el gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque va a aumentar la frecuencia cardíaca. ¿Sí? El ejercicio físico aumenta por la frecuencia cardíaca. La edad, con la edad disminuye lo que es el gasto cardíaco. Por ejemplo, en un ancianito los gastos cardíacos de 2.800. ¿Por qué? Porque va disminuyendo su superficie corporal. ¿Ya? El tamaño del organismo. No es lo mismo un gasto cardíaco de una persona pues, de 1,90 m a una persona de 1 metro. El tamaño va a cambiar ahí. ¿Ya? Miren, el gasto cardíaco, su fórmula va a ser igual a frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. ¿No es cierto? ¿Qué factores lo van a inhibir? La acción parasimpática. ¿Ya? ¿Por qué? Porque pueden producir bradicardia a nivel de la frecuencia cardíaca. ¿Sí? La resistencia periférica. Si hay vasodilatación, va a disminuir el volumen sistólico. ¿Ya? ¿Qué factores lo activan, lo estimulan? Todo lo que es la precarga, la poscarga y la fuerza de contracción del corazón. Por eso, aquí es importante tener en cuenta lo que es la resistencia periférica, la ley de Frank-Starling y lo que es el volumen sistólico. Por si el caso, esos tres ya les hablé. Ya lo saben ustedes. Así que, pasadita el toque nomás, por si acaso. Ya lo saben. Entonces, el gasto cardíaco va a disminuir cuando la resistencia periférica total aumenta por encima de lo normal. ¿Sí? Es decir, si yo tengo vasoconstricción generalizada, va a disminuir el flujo, va a disminuir el gasto cardíaco. ¿Sí? Y el gasto cardíaco aumenta cuando la resistencia periférica disminuye. Es decir, cuando hay una vasoconstricción, el gasto cardíaco aumenta. ¿Está claro? Aquí tenemos, por ejemplo, que el gasto cardíaco es igual a ¿qué? A presión arterial sobre resistencia periférica. Como es inversamente proporcional, ahí se produce lo que les digo. El gasto cardíaco aumenta cuando disminuye la resistencia y disminuye cuando aumenta la resistencia, porque es inversamente proporcional. El gasto cardíaco va a aumentar cuando aumenta la presión arterial, claro, porque el gasto cardíaco es directamente proporcional a la presión arterial, según la fórmula. ¿Se entendió? ¿Está claro? Pregunten, hablen. ¿Mm? ¿Está claro? Porque en el examen lo voy a preguntar, ¿eh? Me va a poner directamente proporcional, inversamente proporcional, lo voy a poner, ¿eh? Por si acaso.
¿Qué dice Frank Starling? La semana pasada les expliqué Frank Starling. Les dije, Frank Starling, cuando se llena el ventrículo con sangre, tiende a distenderse a su máxima distensión. ¿Y esa máxima distensión qué hace? Como es elástico, con la misma fuerza que se distiende, con la misma fuerza que se contrae. Por lo tanto, a una máxima distensión del ventrículo por llenado de la aurícula, va a mejorar el gasto cardíaco. Aparte que cuando se aumenta el llenado de la aurícula y del ventrículo, aumenta la frecuencia cardíaca también. ¿Ya? Por lo tanto, Frank Starling tiene bastante que ver en lo que es el gasto cardíaco. ¿Qué más tenemos acá? El volumen sistólico. Ya les hablé de la resistencia, hablé de Frank Starling, y ahora el volumen, y ustedes ya lo saben, el volumen sistólico es de 70 mililitros, ya lo saben, se produce por la precarga, ¿no es cierto? Y hay que tener en cuenta que la precarga va a ser llenar el ventrículo, ¿de cuánto? De 100 a 120. Y acuérdate que se queda, ¿cuánto se queda? 50, ¿cuánto se inyecta? 70. Eso ya lo saben ustedes. Y la poscarga es la resistencia que hay a ese flujo. ¿Ya? Por lo tanto, el volumen sistólico va a ser la salida de sangre de la precarga, pero contra el flujo que existe en la resistencia de la aorta. ¿Ya? Ahora, en base a lo que es gasto cardíaco, que lo hemos revisado ahorita, vamos a terminar con lo que es la presión arterial. La presión arterial viene a ser igual a ¿qué? Al volumen sistólico por la frecuencia cardíaca, es decir, al gasto cardíaco. Por eso se relaciona con la presión arterial. Presión arterial es igual a gasto cardíaco, ¿por qué? Por la resistencia vascular periférica. ¿Sí? Entonces, la clásica fórmula que les explicar a mis alumnos de ABP, presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica, en donde el gasto cardíaco va a depender de quién, de la frecuencia cardíaca, va a depender de quién, del volumen sistólico, y el sistólico depende de precarga, poscarga y de la contractibilidad o inotropismo. Si yo manejo todos estos factores, voy a manejar la presión arterial. Si yo me aprendo esta fórmula de memoria, voy a trabajar con mis pacientes para la parte farmacológica. ¿Sí? Y la resistencia vascular periférica va a permitir hacer dos cosas, o vasoconstricción o vasodilatación. Entonces, la fórmula de la presión arterial se relaciona con el gasto cardíaco y se relaciona también con la resistencia vascular periférica. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? ¿Todo claro? ¿Sí? Sigo. Entonces, ¿cómo se regula el flujo sanguíneo y la presión arterial? Van a existir varios reguladores. Uno es la regulación local, se llama. La regulación local se va a dar principalmente a acciones de vasodilatación, ¿sí? Si yo tengo un paciente, por ejemplo, con hipertensión, ¿qué es lo que hace? Se vasodilata el cuerpo. ¿Para qué? Para que pueda aumentar el flujo sanguíneo y las células reciban oxígeno, porque va a haber una demanda de oxígeno. Este es un medio de regulación a corto plazo, como respuesta a las necesidades metabólicas de oxígeno. Regulación local. Esto es rapidito, a la zona nomás que se está produciendo. La regulación humoral. La regulación humoral. La regulación humoral viene a ser aquellas sustancias que produce el cuerpo para poder manejar lo que es la presión arterial. Por ejemplo, si estoy hipotenso, se va a producir vasoconstrictores. Por ejemplo, noradrenalina, angiotensina 2 y vasopresina, que son vasoconstrictores. Acuérdate que la noradrenalina produce vasoconstricción, sistema simpático. ¿Sí? La angiotensina 2 actúa a nivel del receptor AT1 para producir vasoconstricción. Y la vasopresina, ADH, ¿sí? Que actúa junto con la retina-angiotensina aldosterona para producir disminución del flujo urinario, aumenta lo que es la vasoconstricción. Y los vasodilatadores corporales, como la bradicinina y la histamina, por ejemplo. Bradicinina e histamina, que producen vasodilatación. En una infección, por ejemplo. En una infección va a haber salida de histamina. Y la histamina produce vasodilatación. ¿Ya? Regulación nerviosa. ¿Alguna Entonces pregunta? los, Dime, sí, dime. entonces los vasoconstrictores serían las catecolaminas, porque van a ejecutar lo del simpático. Lógico, por supuesto, te digo, en la parte de lo que es la fórmula de la presión arterial, en la parte de lo que era vasoconstricción, si tienes un paciente hipotenso, ¿qué te dije? Cuando estés en el serum, si tienes un hipotenso, dale adrenalina para que le hagas vasoconstricción y le aumentes la presión, para que le regules. ¿Sí? Regulación nerviosa.
Varoreceptores y quimiorreceptores. Varoreceptores que se encuentran en el callado aórtico, principalmente para ver qué, para ver si hay disminución de la presión arterial, o sea, hipotensión, ¿sí? O también puede haber hipertensión, ¿sí? Para medir la presión arterial. Son receptores de distensión de la pared arterial. Y los quimiorreceptores que van a medir CO2. ¿Se acuerdan cuando vimos el aparato respiratorio? E hidrogeniones, para ver si aumentan o disminuyen. Entonces, ahí tiene que ver qué, sistema nervioso simpático y parasimpático. El simpático, ¿qué te hace? Vasoconstricción, simpático. Taquicardia y te aumenta el inotropismo, fuerza del corazón. Eso lo vimos en la semana pasada. ¿Y el parasimpático qué te hace? Bradicardia. Te disminuye la frecuencia cardíaca. Pero eso es para regulación, o sea, ahorita ustedes que están sentados ahí, como no están haciendo nada de caminar, ni están moviéndose mucho, están regulando su presión arterial por estos sistemas, la regulación local, humoral y nerviosa. Pero si ahorita ustedes se paran y se van a pasear al Real Plaza, o se van a Valdoria, a la discoteca a bailar, y se ponen a bailar, y empiezan a aumentar su presión arterial, tienen que aumentar la presión arterial porque están moviendo músculos. Entonces, se empiezan a regular todas esas acciones. ¿Ya? Y por último, la regulación renal, que tiene que ver con el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿sí? ¿Para qué? Para poder retener agua y sodio, como les dije a los chicos en ABP, para que no estés orinando todo el día, ¿ya? Y poder retener agua y sodio y manejar tu presión arterial. Y por ende también que haya una vasoconstricción por acción de la renina, ¿ya? Entonces, esas 4 acciones, dime, hija. Ahí también actuaría la hormona antidiurética, ¿verdad? Claro, también, pero acá está arriba, pues, vasopresina, humoral, antidiurética, acá, ¿ya? Acá. Entonces, esos 4 factores, en el Guyton está, y lo explica por si acaso, el sacado del Guyton, ahí está. Esos 4 factores son la regulación local, humoral, nerviosa y renal. Pero cada uno tiene su tiempo de actuación, ¿ya? Entonces, por ejemplo, dice, los que actúan a corto plazo, ¿sí? De segundos a minutos. Por ejemplo, lo que les acabo de hablar. Control nervioso, vasoreceptores y quimiorreceptores. ¿Sí? Los que actúan a mediano plazo, de 30 a 60 minutos. ¿Sí? Sistema angiotensina-aldosterona. Y los que actúan a largo plazo, e intercambio de líquidos a nivel corporal. Ya que pase la sangre de todo el sistema venoso, se vaya hasta las arterias. Por una vasoconstricción generalizada. ¿Ya? Pues dura días, semanas y meses. ¿Ya? Listo, doctores. ¿Alguna pregunta? Any question? ¿Todo claro? Andrea, ¿alguna pregunta? Hija, Andrea que se muerde las manos, Andrea, no te estés mordiendo las manos. No es ninguna pregunta, doctor. Perfecto. Listo, muchachos. No hay ninguna pregunta. Entonces, faltaría hacer el tema de lo que es funciones de los linfocitos, mastocitos, todo el hemograma completo prácticamente. Y de las plaquetas, ¿cómo se llama? Coagulación. ¿Ya? Miren, voy a tratar de ver si lo armo esta semana para poderles hacer la clase el sábado o el domingo. Les hago, para que tengan libre la próxima semana. Porque la próxima semana ya tienen sus exámenes prácticos, creo. Para que puedan estudiar. Si quieren, tampoco no los obligo. Si quieres, no, hacemos clase el próximo martes, no me hago ningún problema. Por si acaso. Por si acaso. Si desean, me avisan. Para ver si lo hago la clase y les explico este fin de semana. Hablen. Sí, doctor, para hacer repaso. Sí, mejor, doctor. Repaso no voy a hacer, mi amor, porque no estoy en el nido. Probablemente No estoy en el nido. algunos grupos tendremos clases el sábado. El domingo, entonces, para hacer la clase el domingo. ¿Quieren? Sí, Porque la otra semana tengo que hacer clase de lo que falta, el tema 8. Por eso, les decía, para dejarlos libre. Sí, doctor, puede ser domingo que sea. Porque será cuestión, porque eso solamente es coagulación. Y las funciones de los linfocitos, los mastocitos, glóbulos rojos, pues, eso lo saben ustedes de memoria, ni les haría que eso que lo saben ustedes. Pero de todas maneras, para que lo sepan, va a ser una pasadita nomás, si será cuestión de 1 hora, no me demoro mucho.
O si te Sí, doctor. para hacerlo al toque. Si desean, doctor. tampoco no les Está hacemos bien. un marco. Sí, sí, doctor. Y la otra semana les dejo libre para que se preparen para su examen práctico de ¿cómo se llama? De estructura y función. Bueno, listo, doctores. Voy a caminar un rato para no hacer coágulos a nivel de las venas. Listo, entonces me pongo de acuerdo con Todashi para que les avise. Pues ojalá que se pueda el domingo, porque ya quedé con el grupo primero, con el grupo de la sección E, para hacerlo temprano, de 8 a 9. No sé si con ustedes lo hago de 9 a 10, pues. Y con el del 10 lo hago de 10 a 11, para no dejarlos libres, para que estén listos para su examen. ¿Ya? Nos ponemos de acuerdo entonces. Para el Ya, domingo. listo, doctores. Espero que se haya entendido. Pues yo creo que sí se ha entendido. Ustedes mismos son, Doctor, está gracias. fácil. Está facilito. Está. Listo, doctores. Nos vemos entonces el domingo, si se puede. ¿Ya? Ya, doctor, hasta luego. Hasta luego, doctor, Listo. gracias. Malzú, ya sabes, Malzú virtual. ¿Eh? Cuídense, cuídense. Nos vemos. Ya, ya.